Ok, muy buenos días. En la clase de microbiología y parasitología vamos, vamos a continuar con lo que es la explicación. Principalmente quedamos en que íbamos a entrar en la segunda unidad sobre lo que viene siendo bacteriología y vamos a ver virus, vamos a ver parásitos y vamos a ver hongos. Entonces, principalmente que lo que vamos a ver va a ser el de bacteriología. Entonces, para tomar en cuenta todo esto, ustedes ya hemos visto en clases anteriores lo que vienen siendo los tipos de esterilización. Aquí los estamos observando en lo que es la pantalla, que es la esterilización, que es la antisepsia, asepsia y desinfección. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y también cómo se pueden llegar a clasificar el tipo de esterilización también por su factor? En este caso, por ejemplo, por calor. Esta lista necesito que la tengan, por favor, en sus libretas, ¿ok? Sí, maestra. Vamos a ver, bueno, ya vieron lo que vienen siendo los tipos de esterilización, por filtración, por radiación. ¿Cuáles son algunos de los productos desinfectantes? La clasificación de los desinfectantes, etcétera. Bueno, para esto, nosotros también tenemos que saber, déjenme, me voy a regresar un poquito. Que van a tener ciertos tipos de características según la clasificación de los microorganismos. Ya habíamos visto que existían los microorganismos psicrófilos que vienen siendo de 10, que llegan a soportar temperaturas de 10 grados más menos 5, los mesófilos de 35 grados más menos 5 y los termófilos de 60 grados más menos 10. Estos vienen siendo dependiendo dónde se van a ubicar y cuáles van a ser las temperaturas que van a soportar. También lo que vienen siendo algunos factores que van a modificar sobre si sobreviven o se eliminan. Por ejemplo, temperatura, presión, radiación, pH. Y ya vimos lo que son los métodos de esterilización. Bueno, entonces, ya una vez teniendo en cuenta todos estos tipos de antecedentes, vamos a entrar en el siguiente tema. Primero, hay que conocer y les voy a encargar mucho. A partir de esta página necesito que me anoten todo lo que vienen siendo los conceptos, por ejemplo, de bactericida, bacteriostático, todo lo que vienen siendo los quimioterápicos, antibiótico, antibiosis. Como les estuve comentando a tercero C y ahorita necesito que a tercero B me los anoten, los antibióticos se aplican para bacterias o para virus. Bacterias. Para bacterias, los antibióticos van a tener cierta acción sobre lo que vienen siendo algunas bacterias. No se recomienda cuando se aplica para lo que vienen siendo los virus, porque no van a tener esta acción que se está buscando. Muchas veces nosotros tenemos algún tipo de infección y queremos aplicar algún tipo de antibiótico, pero en este caso, cuando es una infección viral, no se recomiendan los antibióticos. Van a tener cierto tipo de acción sobre lo que vienen siendo ciertas partes de lo que es la bacteria. Por ejemplo, existen bacterias perdón, antibióticos que van a actuar sobre la membrana citoplasmática y en este caso son, por ejemplo, todo lo que son las poliximinas, nistatinas, imidazoles, colimicinas y los que actúan sobre lo que es la síntesis de la pared celular, pues son las cefalosporinas, vancomicinas, etcétera. Todas estas, incluyendo la amoxicilina, la ampicilina. Hay otros antibióticos que van a actuar sobre la síntesis de proteína, por ejemplo, lo que son las gentamicinas, las amikacinas, entre otras. Y en la réplica,
En la replicación del ADN celular vamos a encontrar algunas otras más específicas, como los nitrofuranos y los ácidos nalidíxicos. Y vamos a encontrar también a nivel de traducción lo que es las tetraciclinas y lo que son los cloranfenicol. Bueno, cada uno de estos va a tener su acción sobre cada una de las partes que se encuentran dentro de lo que es la bacteria. Hay que tomarlos en cuenta. Necesito que los anoten también en su, perdón, en su libreta. Y vamos a tomar en cuenta que también existen antimicrobianos que se van a separar. Los antimicrobianos son sustancias naturales o productos químicos que detienen la multiplicación de las bacterias o las destruyen. En este caso, vienen siendo, por ejemplo, los que se van a separar entre betalcámicos y lo que son los tetraciclinas, sulfonamídicos y otros. Cada uno de estos va a tener una función especial. Por ejemplo, dentro de los bentalactámicos, que se van a encargar de obstaculizar la síntesis de la pared celular bacteriana, vamos a encontrar las penicilinas naturales, las penicilinas de amplio espectro, las penicilinas de otros tipos de penicilina. Y luego vamos a tener que saber a qué se refiere cada una de estas. ¿Quiénes son las que están dentro de las penicilinas naturales? Bueno, estas se usan para infecciones bacterianas, principalmente por gram positivos, aerobios y anaerobios. Ya habíamos visto que existe una diferencia entre lo que son las bacterias, bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, todavía dentro de estas existe la clasificación dentro de gram positivos o gram negativos, si pueden ser aerobios o anaerobios, si necesitan o no necesitan el oxígeno. Entonces, vamos a anotar todas estas, lo que son las penicilinas que son resistentes y cuáles podrían caber en cada uno de estos grupos. Como esto ya lo podemos llegar a tener un poco más centrado, aquí tenemos los antimicrobianos que tienen, según su tipo de acción, su mecanismo. Algunos van a, como les mencionaba, van a alterar la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Algunos van a inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Por qué tienen que tener ciertos tipos de mecanismo o ciertos tipos de acción? Porque no todas las bacterias se van a reproducir de la misma manera. Entonces, tenemos que bloquearle exactamente el tipo de multiplicación que puedan llegar a tener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratando de inhibir la parte de cómo se llegan a reproducir. En este caso, si es a través de la membrana, si es a través de la pared celular, de las proteicas, de la información genética o que pueden ser del antagonismo metabólico. Por eso es que son diferentes, porque no todas se van a reproducir de la misma manera. Existen antimicrobianos que alteran la permeabilidad de la membrana celular y ya estos tipos de clasificación ustedes las tienen que tener también anotadas. Les voy a encargar, por favor, que esto lo lleguen a anotar. ¿Cuáles son los tipos de penicilina que existen? Si son naturales, si llegan a ser beta-lactamas resistentes, de amplio espectro, de muy amplio espectro, de otros tipos de penicilina, etcétera. Porque muchas veces
tenemos la clasificación de estos tipos de medicamentos que pueden llegar a estar presentes cuando nosotros lo llegamos a necesitar. A lo mejor no se encuentra como tal la medicina de tetraciclina, pero podemos ver las otras medicinas que tienen la misma acción, como por ejemplo la doxiciclina, la cloteraciclina, etcétera. ¿Queda claro lo que van a hacer en este punto? Sí, maestra. Muy bien. Entonces vamos a entrar en el siguiente. Dentro del espectro de los antimicrobianos, pues sabemos que es un listado de microorganismos sobre los cuales se conocen que el producto tiene cierto tipo de acción. Se llama concentración mínima inhibitoria a la cantidad mínima del antibiótico que va a ser capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Por eso, también necesitamos saber cuánto es lo que nosotros debemos de llegar a consumir. Muchas veces necesitamos tener cantidades exactas de medicamento para poder contrarrestar lo que viene siendo el microorganismo sin afectar a nuestro organismo. También conocemos lo que son los niveles sanguíneos del antimicrobiano, que es la cantidad o la concentración de antibióticos que circulan en la sangre de una persona cuando se ha administrado el fármaco. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que saber si realmente la cantidad que estamos aplicando, que debe de correr a través del torrente sanguíneo, va a ser la que nosotros necesitamos para poder contrarrestar, en este caso, a la bacteria. Pero también tenemos que tomar en cuenta si existe o no existe algún tipo de toxicidad, porque a lo mejor nosotros, cuando llegamos a tener una aplicación muy alta, llegamos a producir hasta un tipo de toxicidad. Muchas veces las dosis, la dosificación y las cantidades del fármaco que realmente vamos a utilizar, necesitamos conocer cómo se van a usar. ¿Qué cantidad va a tener que ser aplicada en este caso? Si es cada cuántas horas, con la clase de farmacología van a tomar en cuenta cada cuánto tiempo tienen que estar aplicando este tipo de fármacos. Por ejemplo, hay fármacos que a nosotros nos dicen, tiene un periodo de latencia de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas o de 24 horas, porque son las concentraciones que se necesitan para continuar funcionando. No podemos aplicar de más, a lo mejor cada 3, cada 2 horas, porque en realidad nuestro organismo, nuestro cuerpo lo va a acumular y no lo va a aprovechar como tal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si la cantidad que alcanzamos nosotros en sangre es menor a la concentración mínima inhibitoria, pues significa que el antibiótico pues no está funcionando como tal, porque si tenemos más bajo de lo bajo que necesitamos, pues resulta que no estamos haciendo absolutamente nada contra la acción de los microorganismos. Tampoco, mientras menos cantidad tomemos, significa que menos daño nos va a hacer. No, porque en realidad lo que estamos causando es una resistencia. Le estamos dando armas a lo que vienen siendo las bacterias para que estas, ahora sí, como dicen, poquito veneno no mata. Le damos poco a poco lo que es el fármaco y por eso se van haciendo resistentes. Por eso es importante conocer la vida media de un antibiótico, ya que esta nos va a permitir saber cuánto dura la concentración que se debe de mantener en la sangre antes de que empiece a declinar, porque antes de que empiece a declinar necesitamos tomar
el otro fármaco para continuar una estabilidad. Gracias a esto, nosotros ya podemos conocer cuánto y cada cuánto hay que administrarlo. Por ejemplo, la ampicilina va a tener una vida media de 6 hasta 8 horas, por lo cual se debe de administrar cada 6 horas. ¿Por qué? Porque no podemos pasarnos el tiempo que nos están diciendo. Cuando ustedes les dan las indicaciones de que se deben de aplicar o se debe de tomar tales medicamentos por cada tantas horas, es por esto mismo que viene siendo la vida media de los medicamentos. Por lo general se tiene que tomar antes de que sean las horas extras, pero por ejemplo, si aquí con lo que es la ampicilina, sabemos, perdón, sabemos que tiene una vida media de 6 a 8 horas, bueno, entonces, si no lo puso en nuestros medicamentos cada 6 y a lo mejor se nos olvidó y se pasó una hora, todavía se puede llegar a recuperar el efecto, pero ya más de 8 horas ya no se recupera el efecto. Cuando en este caso, empieza a declinar, a bajar principalmente el antibiótico, hay que empezar a declinar y se reciben nuevamente las siguientes dosis. De esta manera nosotros podemos mantener esta concentración. Por lo general, esta concentración debe ser más que la concentración mínima inhibitoria e inferior a las, pero también, o sea, debemos de ser más que lo que viene siendo la resistencia de los microorganismos, pero menos que las dosis tóxicas que nos pueden llegar a afectar. Por eso a veces que dicen, bueno, entonces si le acelero y mejor en vez de tomarme una pastilla, me tomo 2 para mejorarme más rápido, ¿realmente ocurrirá eso? No, maestra. No. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ayudando a que continúe la vida media de los medicamentos, sino que nosotros estamos poniendo de más y nuestro organismo no necesita de más. Por eso todo está estudiado para saber cuáles son las cantidades mínimas inhibitorias, las dosis tóxicas, etcétera. Una persona que a lo mejor dice, no, es que necesito curarme ya para mañana y me acabo el frasco de antibióticos, voy a terminar con una intoxicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor pienso yo que al momento de tomarme más cantidad en menos tiempo, me voy a mejorar más rápido y no es así. Por eso es mejor manejar la cantidad de antibióticos. Llega un momento que ya no se puede aumentar esta cifra por su toxicidad y porque también hay veces que se empieza a excretar con cierta rapidez y ya no se puede alcanzar un nivel alto sanguíneo. Eso significa un tope o una concentración máxima que se puede llegar a obtener en la sangre. Cuando nosotros tomamos nuestro medicamento, pues hay límites que nuestro mismo cuerpo va a poder llegar a desechar. Sí, también hay que tomar en cuenta que los microorganismos, pues muchas veces llegan a sobrevivir a estas cantidades que llegan a ponerles de fármacos. Es decir, por más que se use este antibiótico, no se va a tener ya ningún efecto. ¿Por qué? Porque la mayor concentración requerida para poder inhibir este crecimiento se hace resistente. Y desafortunadamente ya existe muchos estudios donde ya cada vez las personas se están haciendo más y más resistentes a los tipos de fármacos. Los estudios de susceptibilidad de los microorganismos a un antibiótico, pues hagan de cuenta que es un estudio que se pone in vitro. Se pone a hacer el crecimiento de las bacterias en un laboratorio y luego se les pone lo que son los antimicrobianos.
Esto se hace checando un control de cantidad de bacterias, cantidad de antibióticos que se le está aplicando en ese momento. Y con esto nosotros podemos saber si están muriendo o están sobreviviendo a lo que son las cantidades que le estamos aplicando. Con esto, nosotros podemos sacar las concentraciones mínimas inhibitorias y por eso también nosotros podemos conocer la resistencia antimicrobiana. Si, por ejemplo, yo tengo en mi caja Petri un crecimiento de bacterias y yo le estoy poniendo lo que son los antimicrobianos y estoy observando que en vez de inhibir, o sea, que ya en vez de eliminarlos, que ya no sigan creciendo, continúan creciendo y le vuelvo a aplicar más y más cantidad, pues resulta que en vez de estarse inhibiendo, siguen creciendo. Entonces, con esto nosotros conocemos que existe una resistencia, porque tampoco podemos sobrepasar a ponerle cantidades tóxicas que ya vienen siendo también estudiadas, las cantidades extremas que podemos tener en nuestro organismo para poder desechar, que no sean acumulables. En un estudio de dilución en tubos se colocan los tubos con las cantidades de bacteria. Entonces, se pone el antibiótico que se va a aplicar en los tubos y luego se saca la concentración de cada tubo. Hagan de cuenta que tenemos varios tubitos de ensayo. Tenemos casi aproximadamente la misma cantidad de bacterias, pero les voy a poner cantidades diferentes a cada tubito de antimicrobiano. Y con esto yo puedo decir, en el que se le agregó 1 miligramo fue en el que se disminuyó muchísimo más la cantidad de crecimiento de bacterias en comparación con el que se le puso 0,1 gramo a lo que se le puso 5 miligramos. Entonces, con esto yo puedo valorar que la cantidad que realmente se necesita es la de 1 gramo, 1 miligramo para poder aplicar el antibiótico, sin estar en los extremos, ni tampoco, ni mucho. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, maestra. Sí, mi, sí se da a entender. Maestra. Bueno, llega un momento en donde, por ejemplo, a lo mejor dentro de esos mismos tubos que nosotros estamos observando, pues resulta que existe muchísima colonización de las bacterias. Entonces, podemos identificar que estas concentraciones de antibiótico son capaces o no de inhibir el crecimiento. Y estos tipos de estudios pueden ser realizados desde lo que vienen siendo algunos diluciones en tubo, en cajas Petri, en discos de papel que van a ser impregnados de antibiótico, etcétera. ¿Por qué todo tiene que ser in vitro? Porque estamos trabajando con organismos vivos. Entonces, nosotros tenemos que saber una respuesta in vivo. Y muchas veces esto es diferente a lo que es una respuesta manipulada, que es in vitro. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con in vivo, que es una respuesta diferente y es cuando nosotros podemos observar si existe una respuesta. Sabemos que lo que son las bacterias, pues llegan a tener un tipo de resistencia. Y este tipo de resistencia, como les mencionaba, se adquiere por diferentes tipos de mecanismos.
Ok. Estoy tratando de aceptar, pero ya no me deja. ¿Tiene apagado el micro, maestra? Muy bien, les comentaba. Y hay veces que lo que nosotros conocemos como resistencia bacteriana quiere decir que una bacteria, por lo general, anteriormente era destruida por lo que es el antibiótico a la primera toma con el medicamento como tal. Pero resulta que esa misma bacteria de una generación a otra, pues adquirió esa información que le permitió que a lo mejor, como no terminaste tu tratamiento, pues la hizo resistente al guardar esa información. Entonces, a la próxima que le pongas este tipo de fármaco, ya no le va a afectar como tal. Por ejemplo, esta resistencia antimicrobiana se adquiere por diferentes mecanismos. Uno, por la generación que adquiere la información específica que le permite llegar a resistir. Por ejemplo, las penicilinas tienen lo que se llama un anillo beta-lactámico, pero hay bacterias que tienen una enzima que se llama beta-lactamasa, la cual ayuda directamente contra el anillo beta-lactámico, destruyéndolo y haciendo que ese antibiótico pues ya no llegue a funcionar. Entonces, en vez de que les ayude a disminuir el crecimiento, pues esta, pues ya ni cosquillas les va a hacer. Y se llegan a, en este caso, la penicilina, pues contra lo que son las bacterias, al contrario, las bacterias ni cuenta la van a tomar, pero por ciertas circunstancias en el tiempo hay algunos de estas bacterias que siguen sin producir esa beta-lactamasa, que mientras que otros ahora tienen la capacidad de generarla, hay otros que sí llegan a sobrevivir ante la penicilina porque adquirieron una capacidad que no poseía este tipo de bacterias. Y esto lo pueden obtener en algunos casos por algún tipo de mutación o porque recibieron algún material genético de alguna bacteria que sí llegaba a tener este tipo de información y sobre todo que la capacidad de poder llegar a sobrevivir ante la resistencia de las bacterias y de los antimicrobianos, pues existía una lucha por la síntesis de nuevos antibióticos. Entonces, vamos conociendo lo que viene siendo la resistencia microbiana. Lo que les mencionaba por la dosificación inadecuada, que a veces no terminamos los tratamientos como deberían o llegamos a tener automedicación tomando dosis exageradas porque pues llegan a bajar los niveles efectivos. Es lo que les decía, a lo mejor nosotros decimos que por tomar más creemos que nos vamos a eliminar más rápido y en realidad no lo estamos haciendo. O porque a lo mejor ya el tercer día y a pesar de que me habían puesto que el medicamento era por 7, pues el tercer día abandono el medicamento porque ya me siento mejor. Entonces, todo esto son oportunidades de generar resistencia en los periodos que no hay suficiente antibiótico y puede que no todas las bacterias lleguen a morir. Por eso es que muchas veces se hacen resistentes.
Por ejemplo, nosotros desde niños, a nosotros nos daban algún tipo de medicamento y luego reaccionábamos de ese mismo día o al siguiente día las mejoras. Sin embargo, vamos creciendo y nos vamos haciendo resistentes por la mala aplicación o lo que viene siendo la mala aplicación en cuanto a las tomas correctas de dosificación o también por lo que viene siendo la automedicación. Muchas veces también el abuso de los antibióticos puede generar resistencia, porque a veces nosotros tomamos antibióticos de formas innecesarias, que decimos, no, es que me está doliendo la cabeza, pues tómate un antibiótico. Es que como que empecé a sentir que me faltaba el aire, pues tómate un antibiótico y no tiene nada que ver. Entonces, la posibilidad de que sobreviva alguna bacteria que genere resistencia al antibiótico va a ser muy alta. Lo mismo va a suceder con lo que son los antibióticos cuando no se requieren. Por ejemplo, si a ustedes tienen una infección viral, si el médico les receta antibióticos, cambien de médico, porque las bacterias presentes en el individuo pueden generar resistencia a ese antibiótico. El mal uso de los antibióticos sí daña a las personas, sobre todo cuando se usan dosis muy altas. Por eso, todo producto que trate de matar una célula que se utiliza tendrá en mayor o menor grado el peligro de dañar a las otras células a su alrededor. Por eso los fenómenos tóxicos de los antibióticos se encuentran como hemáticos, produciendo leucopenias, neutropenias, anemias aplásidas. Van a afectar el sistema nervioso, como los fármacos que producen destrucción de las áreas vestibulares, como son la estreptomicina o la canamicina, dejando sordos a la persona. O también hay antibióticos que producen fenómenos de tipo epileptoide, que quiere decir que generan un foco irradiativo que traduce en crisis convulsivas. Algunos de estos antibióticos pueden también cambiar la conducta de las personas. También causan alteraciones hepáticas, desde lo que es a lo mejor un pequeño daño hepático hasta la destrucción total de los hepatocitos. Pueden llegar a producir una hepatitis tóxica. Y otros antibióticos producen serias lesiones a nivel renal que los pueden llegar hasta una necrosis. Y por esto los organismos pueden llegar a sensibilizarse con los antibióticos y provocando fenómenos que también son alérgicos. Con esto nosotros podemos saber que el utilizar un antibiótico pues sí tiene determinados riesgos. No creamos que los antibióticos nada más vienen para solucionarnos. Hay que tenerles mucho cuidado, como les mencionaba. Pueden, a lo mejor, el uso irracional de los antibióticos puede afectarnos en otros aspectos que no eran al principio a lo que lo estábamos tomando. Alteraciones hemáticas, sistema nervioso, alteraciones hepáticas, lesiones a nivel renal, pueden producirnos alergia, puede producirnos también lo que es una sordera. Es muy importante tomar en cuenta cuáles son las cantidades mínimas inhibitorias del antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano y sobre todo su vida media, las vías de administración, porque a lo mejor no vamos a poder llegar a aplicar a lo mejor un antibiótico que es tópico con un antibiótico que es oral, porque son diferentes vías de administración, las cantidades de toxicidad, y esto nos ayuda a nosotros a decidir las dosis al antimicrobiano que vamos a aplicar. Por eso es muy importante lo que viene siendo los fenómenos farmacocinéticos de farmacología y de resistencia bacteriana a lo que son los antimicrobianos. Tomando en cuenta la resistencia
bacteriana a los antimicrobianos cuando los microorganismos sobreviven a una concentración de antimicrobianos mayor a la que se puede alcanzar in vivo. Entonces, todo esto son importantes trabajos que se pueden realizar en los laboratorios, y poder saber si la persona o es el medicamento correcto o si ya está generando un tipo de resistencia. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vemos el manejo de antimicrobianos, que viene siendo nivel de antibiótico, nivel de bacteriano antimicrobiano, susceptibilidad al antimicrobiano, etcétera. Necesito que eso lo tengan en su libreta, ¿ok? Sí, maestra. Y, ok, checamos el siguiente. Vemos también lo que son los mecanismos de daño de los organismos patógenos. Bueno, para esto tenemos que ver también lo que es el resultado de la relación del equilibrio de mecanismos de defensa, sus mecanismos de agresión, cuáles son los mecanismos de daño con los que cuentan algunos patógenos, porque el huésped y el parásito son organismos vivos que se relacionan en formas interespecíficas. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos de daños que les pueden llegar a tener. ¿Qué es lo que causan lo que, por ejemplo, son las bacterias? Pues las bacterias producen toxinas y enzimas y las toxinas llegan a las terminaciones sinápticas donde liberan la acetilcolina y ocupan el lugar de esta. Y la hialuronidasa es capaz de degradar y romper la estructura química del ácido hialurónico. Por eso la importancia de conocer este tipo de bacterias y los daños que pueden llegar a tener una vez que se libera. Por ejemplo, existen parásitos como lo que es el plasmodium, que se usa como mecanismos más complejos porque llegan a hacer daño que se introducen en células rojas, se multiplican dentro de las células rojas y todavía las rompen. Y una vez que hacen esto, producen el efecto que se llama hemólisis. Con esto empiezan muchas consecuencias. Y esto también es un proceso que ocurre con la Pneumocystis carini, que vienen siendo un agente que se multiplica dentro de la luz alveolar. Los huéspedes que llegan a liberar esto como una defensa de células y líquidos caen dentro del alveolo y esto hace pues que ya no funcione correctamente. Otro daño importante es, por ejemplo, por las Ascaris lumbricoides. Estas las encontramos principalmente en el tracto intestinal. Muchas veces se necesitan cirugías para poder extraerlas. En el caso de la amibiasis, muchas veces la entomoeba histolítica pues llega a encontrarse en enzimas como lo que vienen siendo algunas bacterias. Su función es más que todo lítica, por lo que las amibas destruyen todo lo que es el tejido y muchas veces llegan a causar hasta un tipo de perforación en los órganos. Hay otras, como la Giardia lambia, se adhiere al tejido provocando deficiencias en la absorción intestinal de vitaminas, minerales, etcétera, y esto no deja que la persona continúe con sus necesidades cotidianas. Otro es, por ejemplo, la infección micótica que ocurre por la Candida albicans, que produce, en este caso, en la cavidad oral, provoca daño en todo lo que es la pared mucosa. Otro ejemplo, la madurela misetomi, que es esta, pues llega hasta hueso, pero no conforme con llegar ahí, lo destruye. Y así llegamos a tener varios tipos de mecanismos de destrucción de daño que utilizan los microorganismos
Y por eso es muy importante la fisiopatología de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Según el agente que se trate, va a ser la respuesta que presente el huésped o el infectado. Gracias a esto, a la patología de los organismos, sabemos la capacidad que llegan a tener cada uno de ellos con su producción de daño a otros. Entonces, necesitamos saber cuáles son los patógenos y si realmente van a producir o no un daño. A esto lo conocemos como virulencia. Si una especie es más o menos virulenta, por ejemplo, la Yerdia lambia, un parásito patógeno que se localiza en el intestino, comparado con la entomoeba histolítica, se puede decir que es menos virulento, ya que es más frecuente que un individuo muera por amibiasis que por yardias. Por ejemplo, el rotavirus también es menos virulento que el virus de la rabia. Hay que tomar en cuenta las relaciones interespecíficas que se dan en la naturaleza, tanto del parasitismo, que es muy frecuente, y en algunas lesiones del huésped, pues va a depender también de su potencial patógeno, del agente infectante y de la capacidad de defensa del organismo agredido. Los mecanismos de daño que utilizan los agentes patógenos pues pueden ser diferentes, dependiendo si es bacteria, virus, hongos, artrópodos o parásitos. Por eso, nosotros tenemos que saber un listado de mecanismos de daño, cuáles van a afectar las lesiones celulares, a lo mejor que son producidos por los virus, las bacterias que van a tener una liberación de toxinas y enzimas, de los parásitos que pueden producir una lisis celular, una lesión enzimática, una obstrucción mecánica. Y vamos a ver la fisiopatología de enfermedades infecciosas, sobre todo cómo es que se llegan a clasificar. Aquí tenemos la acción patógena de una bacteria, los elementos bacterianos que dificultan la fagocitosis, las enzimas bacterianas que favorecen la invasión tisular, los mecanismos de difusión bacteriana, la acción tóxica bacteriana, el daño bacteriano mediado por mecanismos inmunológicos y los factores diversos de patogenicidad. Entonces, esto también lo quiero en la libreta. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Preguntas sobre esto? No, maestra. No, doctora. Muy bien, eso se los voy a encargar para que tengan sus anotaciones. Voy a detener lo que es la grabación para empezar a pasar lista. Miss, ¿no va a mencionar la palabra clave? La palabra del día de hoy va a ser, déjenme la anoto para tenerla aquí anotada. La palabra del día de hoy va a ser antimicrobiano. Antimicrobiano. ¿Ok? Detengo la grabación.